Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta conferencia que se titula Amor y Pedagogía en la perspectiva unamoniana y que nos la van a dar Olaya Fernández Guerrero y María Ángeles Goicoechea Gaona. Ellas me han pedido, como tienen que hablar las dos, que la presentación sea lo más breve posible. O sea que yo os voy a hacer una reseña de las dos y ya les doy paso y ellas que comiencen a hablar. Olaya Fernández Guerrero es ella, licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Salamanca y licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es profesora contratada doctora de Filosofía Moral en la Universidad de La Rioja. Entre 2012 y 2015 ha sido coordinadora de actividades divulgativas del Grupo de Investigación Igualdad y Género y desde 2021 es la investigadora principal del grupo. Su tesis doctoral, Eva en el laberinto, una reflexión sobre el cuerpo femenino, ganó en 2011 el 21 Premio Nacional de Investigación Victoria Kent. Ha realizado estancias investigadoras postdoctorales en Inglaterra, Brasil, Ecuador, Francia, Eslovaquia y Letonia. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía contemporánea, la mitología griega y los estudios de género. María Ángeles Goicoechea, que es ella, Gaona, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y doctora en Pedagogía por la Universidad de La Rioja en 2004 y diplomada en Profesorado de GB por la Universidad de Zaragoza. Profesora contratada de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de La Rioja. Entre los años 2012-15 y 2016-20 ha sido investigadora principal del Grupo Igualdad y Género, al que sigue perteneciendo. Asimismo, desde 2016 hasta 2020, ha sido responsable de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja. Ha realizado varias estancias de investigación en universidades españolas y extranjeras, en Francia, Argentina y México. Su interés por la educación social y la cooperación para el desarrollo han marcado el ejercicio de su docencia, así como de su investigación. Sus estudios se han centrado en la convivencia, coeducación, la diversidad afectivo-sexual y la diversidad cultural. En la actualidad, sus trabajos están inscritos en Historia de la Educación, concretamente en la Segunda República. Ya sin más, pues paso a darles la palabra a ellas, que van a hablarnos sobre amor y pedagogía en la perspectiva unamoniana. Queremos agradecer a la Asociación Amigos de Unamuno por esta invitación. La hemos recibido pues muy amablemente e ilusionadas porque las dos estudiamos, como han visto, aquí en Salamanca, ¿no? Y bueno, pues les vamos a hablar, como pueden imaginar, de la novela, la segunda novela de Unamuno, que se titula Amor y Pedagogía. Hace ya unos años, por la relación que nos une en la investigación y en la tarea docente, nos interesó la perspectiva educativa de Miguel de Unamuno y decidimos estudiar esta novela publicada en 1902. Como pueden apreciar, a ver si soy capaz de pasar las diapositivas. Además, flechas no, esto creo que no. Bueno, en 1902, en una editorial catalana que... ¿No se oye? Vale, sí, pídanos lo que necesiten. En una editorial catalana que exigía un determinado número de páginas, esto lo cuento como chascarrillo, y la novela que escribieron en primer principio era muy corta. Y entonces la editorial le dijeron, es que para que quede bien en las bibliotecas de algunas personas que van a comprar la novela, no para leerla, sino para tenerla ahí en la biblioteca bien encuadernada, pues necesitamos que tenga un número de páginas de unas 100 y pico, 200 páginas, ¿no? Y entonces lo que hizo fue añadir un primer prólogo a esa novela y luego un tratado de cocotología que venía a cuento más o menos. Y bueno, pues les cuento esto porque la anécdota es divertida y, a ver, la novela en sí es muy breve. Lo que queremos hacer en esta charla también es animar, suponemos que igual han leído la novela, pero animar a quienes todavía no lo han hecho a que lean esta novela. Porque es, como digo, el texto central es breve y es
Bueno, entre divertido y no divertido, voy a decir. ¿Por qué digo no divertido? Estoy yo saltándome aquí, bueno, da igual, ¿eh? ¿Por qué digo no divertido? Porque he leído ya unas cuantas veces la novela, la última fue hace pocos días, hace un par de semanas, y me generó mucha, no sé, me revolvió algo por dentro, me generó mucha contradicción, no sé cómo explicarlo, pero entendí la novela de una manera muy diferente a cuando la leímos hace más años, ¿hace cuántos? 4, en el 2016 o así, que escribimos un artículo sobre ella. Después yo sí que la había vuelto a leer y trabajar en una estancia en Huesca, para trabajarla con alumnado allí, y esta vez no puedo explicar la confusión que tuve al leerla. Confusión porque está escrita en un estilo utilizando la contradicción, luego va a aparecer, y entonces en esa contradicción empecé a perderme y a decir, ¿dónde está don Miguel Unamuno? ¿Qué es realmente lo que piensa? ¿Qué es lo que es en serio? ¿Lo que es en broma? ¿Lo que es trágico? ¿Lo que no es trágico? Y empecé a estar desconcertada. Bueno, escribe esta novela antes de 1902, claro, que es cuando la publica, y en esa época el tercer hijo de Unamuno, Raimundo, tiene una enfermedad, va desarrollando a partir de la meningitis una hidrocefalia y se muere en el mismo año que publica la novela. Entonces, el estado de ánimo de Unamuno como padre, pues podemos imaginar cómo podía estar, ¿no? Entonces, el contexto en el que relata, sobre todo, también ese prólogo que es que lo escribió más tarde, ¿no? Que lo escribió para ya publicar la novela. Ahí voy a poner vamos a proyectar algunas citas y no las leeré, ¿eh? Solamente quiero destacar eso que he marcado en negrita que dice que es para desahogar bilis y malos humores, con un cierto espíritu agresivo y descontestadizo. Es decir, se intuye que el estado en el que está en este momento Unamuno, pues no era el mejor, ¿no? Bueno, el mejor, era el que era, pero bueno. Bien, nos planteamos como pedagoga, después Olaya va a hablar más desde el punto de vista de la filosofía, una pregunta que luego trataremos de responder, que sería si el personaje principal de la novela, que es Don Avito, es un señor que vive en una pensión y que quiere de repente educar a un genio. Para eso tiene que buscar una mujer, lo primero, casarse y tener ese hijo y demás, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿logrará Don Avito a través de la educación que su hijo se convierta en un genio? ¿Y qué educación le va a proporcionar y qué va a pasar en este experimento? Pues un poco lo que vamos a ver a partir de la educación es qué va a pasar en esto. Ahí tenemos esta cita, como él dice, que tómese a un niño cualquiera y desde el estado embrionario aplíqueselo una pedagogía y saldrá un genio. Bueno, vamos a ver qué sale de este experimento, ¿no? Y bueno, el texto literario, les decía antes que me ha resultado más desconcertante esta vez que las anteriores, porque está escrito, juega con los contrarios y confunde mucho al lector o la lectora, que es realmente lo que piensa o que es en serio, que no es en serio. Te hace pensar, claro, que creo que de esto se trata. Es un recurso literario para que utiliza, ¿no? Pero también esto es una interpretación que hago. Esto formaba parte del alma atormentada de Unamuno, de ese momento, viendo a su hijo, ¿no? O más bien era el espíritu de Unamuno también de contradicción y de contrarios, que a los vascos nos suelen decir que tenemos espíritu de contradicción. Y Unamuno venía de Bilbao. Y entonces yo me preguntaba a lo largo de esta novela, pero esto no es en el fondo que decimos una cosa, pero al minuto siguiente pensamos la contraria, o nos dicen una cosa y nosotros a la R que R haciendo la contraria, ¿no? Como ese espíritu de buscar la contradicción, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me lo iba planteando. Y Gordo dice en un artículo que he leído así últimamente que en Unamuno veía esa necesidad de la contradicción y la lucha de contrarios. Vamos a ver que en la educación, por un lado, se debate entre una educación individual personalizada de ese genio que quiere hacer, pero también vamos a ver que otros personajes aconsejan a Don Avito que no, que tiene que hacer una educación para socializarle, para que viva como todo el mundo vivimos en una sociedad.
Y por otro lado, en la educación que se nos plantea en la novela va a haber una contraposición entre la razón, una educación basada en la razón, en lo científico, en lo demostrable, y una educación basada en el afecto, que esta no la va a dar el padre Donadito. O sea, esta, luego diremos cómo aparece, ¿vale? Y cedo la palabra. Sí. Bueno, después de esta breve presentación que nos ha hecho Goiko de la novela y de la trama de la novela, ahora voy a hablar un poco más en detalle de algunas cuestiones filosóficas que aparecen en esta obra. Si bien es una obra de las primeras novelas que escribe, podemos ver de manera clara que muchos de los que van a ser los grandes temas de Unamuno aparecen ya de alguna manera anticipados en esta obra. Y bueno, como ya veíamos esa contradicción, esa dimensión agonística, que es muy característica de la obra de Unamuno, la encontramos, por ejemplo, en el caso de esta novela, en la disyuntiva entre ciencia y vida. Está representada en ese proyecto pedagógico que quiere desarrollar el protagonista de esta novela, y es algo que es un tema muy identificativo del pensamiento unamuniano. Para nuestro autor, la realidad es irracional. Esto es una tesis central en toda la filosofía de Unamuno, la idea de que la realidad es irracional y que la contradicción forma parte de la existencia, siempre. Entonces, cualquier intento de racionalizar la realidad, de sujetarla a los límites de lo racional, siempre va a ser fallido. Porque la realidad siempre desborda. La irracionalidad del mundo siempre va a desbordar cualquier intento de ponerle coto, de limitar esa realidad. Por lo tanto, la filosofía de Unamuno, en coherencia con esta idea de que la contradicción forma parte de la ontología, forma parte de la esencia del mundo, pues en sus obras literarias, en sus obras filosóficas, en sus ensayos, va a explorar siempre esa discordancia, esa dimensión contradictoria, esa dimensión heterogénea, esa heterogeneidad de la realidad. Y esta dimensión dialéctica la vamos a encontrar también en la novela que nos ocupa hoy, que es Amor y Pedagogía. Para él la pedagogía supone la ciencia, ¿no? Encarnaría el modelo de la ciencia en este sentido negativo. Cualquier esfuerzo científico, cualquier esfuerzo de transmisión pedagógica siempre supone para él una asimilación de la racionalidad. Es decir, se inculca a los niños, a las niñas, unos límites, unas normas racionales, un discurso racional que para Unamuno lo que acaba haciendo es enrigidecer la vida. Una vida que por sí es espontánea, es incierta, es heterogénea, es desbordante, pues la pedagogía lo que hace es intentar encauzar esa vida y quitarle dinamismo y espontaneidad. Entonces esta es la perspectiva de sospecha que Unamuno lanza acerca de la pedagogía y que la vemos traslucir en esta novela. ¿Qué dificultad le ve él a la ciencia? Sobre todo, para Unamuno la ciencia no responde. El principal problema que él le ve a la ciencia que se hace en los laboratorios, que se hace en las escuelas, es que no responde a las grandes inquietudes del ser humano. ¿Y cuáles son las grandes inquietudes del ser humano para él? La más importante, el miedo a la muerte, el ansia de finitud. Ese es el gran tema de Unamuno. Y él considera que esa gran inquietud que atraviesa al ser humano, atraviesa a todo ser humano de manera radical en su existencia, es una inquietud de índole afectiva, de índole emocional, tiene que ver con los afectos, y ni la pedagogía, ni la racionalidad, ni la ciencia consiguen dar al individuo herramientas para afrontar ese miedo o para lidiar con el ansia de inmortalidad. No, la ciencia no nos da respuestas para lo que para él es la inquietud más honda del ser humano. Por lo tanto, todo el pensamiento de Unamuno va a explorar esa contradicción entre la fe, que nos va a animar a creer, a tener esa esperanza en la inmortalidad, a satisfacer ese deseo de infinitud, y por otra parte, la razón, que nos anticipa que somos seres finitos. Entonces, Unamuno, pues, como sabemos en otras obras se va a ver de manera más clara, va a debatirse siempre en esa dualidad
De ahí esa disyuntiva entre la inteligencia, que nos lleva a ese pensamiento racional, a esa resignación a nuestra propia finitud, y que se contrapone al instinto, que tendría que ver con esa dimensión irracional de la existencia, y que nos guía ciegamente hacia la supervivencia, el ansia de serse, ¿no? Como diría Unamuno, por utilizar una expresión suya. Amor y pedagogía supone en este sentido el fracaso del proyecto racional. Ya hacemos el spoiler, el proyecto de Don Avito fracasa, y de hecho la novela Amor y pedagogía va a ridiculizar las pretensiones de la razón. El proyecto de hacer un genio a través de la pedagogía fracasa estrepitosamente, entre otras cosas porque lo afectivo y lo instintivo se acaban imponiendo y desmontan todo el proyecto racional tan meticuloso y tan organizado que había desplegado el protagonista de esta novela, don Avito. El personaje de Don Avito, por lo tanto, representaría aquí un proyecto racional, la idea de que el genio se hace, se puede fabricar un genio a través de la pedagogía, y para ello, esta es la tesis del personaje, es necesario eliminar todo componente afectivo. Para el personaje de Don Avito, cualquier atisbo de emocionalidad, de emociones, de afectos, es algo negativo que aparta al individuo del camino recto de la ciencia. Entonces, ve con desconfianza cualquier elemento afectivo, y destaca en esta novela otro personaje secundario, que es el personaje de Don Fulgencio, que es un amigo filósofo de Don Avito, que sería un alter ego de Unamuno, que cuestiona el proyecto de Don Avito y le dice que pues quizás la parte afectiva no se puede descuidar totalmente, que es necesario que el niño, aparte del plan racional, científico, también tenga socialidad, que se relacione con otros niños y niñas, y que aprenda también a gestionar la dimensión emocional. Y también vemos que más adelante en la novela el propio hijo, ya que crece, educado en ese modelo científico, en ese modelo de ser un genio, acaba también criticando el propio plan pedagógico de su padre, con unas palabras bastante significativas, porque le pregunta: ¿para qué quiero la ciencia si no me hace feliz? Es una frase muy lapidaria de la novela, que le lanza el Apolodoro, el hijo, a su padre, en el que cuestiona la utilidad de la ciencia, y precisamente cuestiona la utilidad de la ciencia en términos de afectividad. La ciencia no me sirve para nada porque no me da la felicidad, no me enseña a querer, ni a ser querido, ni a gestionar mis emociones. Entonces ahí es cuando aflora la crisis. Vemos además, en la novela al final se acaban imponiendo las dimensiones irracionales, emocionales, afectivas, aquellas que la ciencia no puede controlar ni enseña a controlar. Sobre todo la dimensión que comentaba antes, el miedo ante la propia finitud, la incertidumbre, ese dolor de la existencia. Este es un tema clásico en Unamuno. Para él, sobre todo, se combate o se consigue de alguna manera neutralizar a través del amor y de la compasión. O sea, es la dimensión afectiva la que nos conecta y nos hace compartir esa dimensión de miedo a la finitud que experimentamos todos los seres humanos. En el ensayo del sentimiento trágico de la vida y de los pueblos, tiene una frase que a mí me gusta mucho, creo que resume muy bien esta idea, que es la de quien más compadece, más ama. Esta es una frase muy representativa de esta idea, ¿no? de la compasión como aquello que nos conecta al otro y que tiene que ver plenamente con la dimensión afectiva. Por lo tanto, para Unamuno el amor sobre todo se plantea en términos de filantropía, de amor a la humanidad, de caridad, de solidaridad con el otro que sufre. En este sentido, Unamuno anticipa muchas cosas, es un filósofo yo creo que muy avanzado a su época en bastantes sentidos, pero en esta reflexión que hace acerca de la conexión con los demás a través de la dimensión emotiva, afectiva, pues creo que anticipa también reflexiones de otros filósofos posteriores como Levinas o Martin Buber en la línea de las filosofías de la alteridad, que se van a consolidar en épocas posteriores. O sea que en ese sentido pues, podría decirse que es un
un precursor de esas líneas filosóficas que luego van a desarrollarse en el pensamiento europeo de los años 20, 30 del pasado siglo. Además, yo esto, como nos dedicamos a las cuestiones de género, también creo que es una reflexión interesante. En la obra de Unamuno, no solamente en Amor y Pedagogía, en otras obras literarias que escribe, nos encontramos con que esa dimensión afectiva y compasiva la representan fundamentalmente y de manera paradigmática personajes femeninos. En la novela de Amor y Pedagogía tenemos el personaje de Marina, que es la madre, del protagonista masculino Apolodoro, y también de otra protagonista femenina, Rosa, que sin embargo no recibe... las mujeres no son genias en la propuesta, entonces no recibe ninguna atención pedagógica especial por parte de su padre, sin embargo sí recibe un cariño a partes iguales por parte de su madre. O sea, sí. La madre quiere... Pero sin embargo, la niña era más despierta que el hermano. O sea, se la ve desde pequeña más despierta, pero la educación no va a ser igual porque había nacido niña, ¿no? Sí, también tenemos la lectura de género ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con que la madre, la Marina, la madre de Apolodoro y de Rosa, pues cría con afecto y con amor y compasión a su hijo y a su hija por igual, pero también nos encontramos con otros grandes personajes de la literatura de Unamuno, como puede ser la Gertrudis de la tía Tula, personaje amorosísimo y compasivo de manera excepcional, o también la figura de la madre de Augusto Pérez en Niebla, que quizás esa faceta se ha analizado menos en Niebla, ¿eh? La dimensión afectiva y protectora de la madre de Augusto Pérez en Niebla, que además incluso va más allá de la vida del personaje. Si han leído, supongo que han leído Niebla, la tienen en mente, incluso después de fallecida la madre, el personaje sigue evocándola como una figura protectora, recuerda los consejos que le había dado su madre en vida antes de fallecer, y es una compasión, una protección materna que incluso se extiende más allá de la vida de ese personaje. Aunque también encontramos en la producción literaria de Unamuno un personaje compasivo a más no poder masculino, que es el párroco don Manuel, de San Manuel Bueno Mártir, que también pues, es un caso excepcional. Pero en este caso es llamativo porque es una figura masculina que encarna también un modelo de compasión, pero es llamativo dentro de la producción de Unamuno porque es de los pocos personajes masculinos en los que se aprecia de manera clara esa dimensión compasiva, filantrópica. Lo vemos mucho más en personajes femeninos. Este amor así entendido, amor como amor a la humanidad, como filantropía, abre el camino a otra forma de conocimiento que, desde luego, va mucho más allá de la pedagogía al uso, que es la pedagogía que ejerce el personaje de nuestra novela Amor y Pedagogía, y supone una conexión emocional del individuo con su entorno, del individuo con lo que está conociendo, con la dimensión motivacional del conocimiento. Y en esa línea, pues también vemos que Unamuno también anticipa quizás una ética comunitaria, que enfatiza esa conexión, esa reciprocidad, esa dependencia mutua entre los individuos que en el modelo pedagógico clásico no aparecía, ¿no? En definitiva, podemos decir que muchos de los grandes temas filosóficos de Unamuno aparecen ya anticipados en esta novela de 1902, sobre todo la pugna entre lo racional y lo irracional, la fuerza de las emociones como un impulso vital que nos empuja a decidir, a seguir adelante, y que además es el motor de los vínculos que establecemos entre los individuos. Y bueno, pues también, por último, esa dimensión afectiva. La ciencia no nos enseña nada sobre el amor, sino que para él lo más importante precisamente es ese amor, la necesidad que sentimos de querer y ser queridos, esa dimensión emocional y ética, y que para Unamuno es un elemento central dentro de su antropología. Es una cuestión crucial, esa reivindicación de los afectos que él va a hacer en toda su obra filosófica y literaria. Bueno, y después de esta breve disertación filosófica, le cedo otra vez la palabra a mi compañera. Ahora estoy yo mal con esto. Bueno, pues volvemos a la educación otra vez.
Y ya me ha adelantado mi compañera varias de las cosas que vamos a tratar, como, bueno, se trata de un relato escrito en forma de tragicomedia, por cómo termina, ya casi les ha contado el final. Bueno, el final entre comillas, hay que leérsela. Y en resumen, esta novela va a mostrar, como decía ya Olaya, el inmenso fracaso de la pedagogía mal entendida. Luego llegaremos a ver qué podemos sacar de toda la novela, que es la pedagogía o la educación bien entendida, ¿no? Entonces, no es una negación de la educación, sino una negación de un determinado tipo de educación. En la novela, bueno, pues vamos a ver al protagonista que se inclina por esa pedagogía cientifista y dice: solo la ciencia es maestra de la vida, pero inmediatamente a continuación se cuestiona: pero ¿no es la vida la maestra de la ciencia? O sea, está toda la novela jugando con estas contradicciones y con estas dos caras de una misma moneda o algo parecido, ¿no? Podemos entroncar con que el concepto de educación procede de dos palabras latinas, ¿no? Educare y educere. Entonces vemos cómo en esta primera acepción educación viene de alimentar. Y a ver, en la novela empieza la educación antes ya de que la criatura haya nacido, porque a la madre le obliga a alimentarse de una determinada manera, con mucho fósforo, y ahí venga a comer alubias, y a la pobre mujer la tiene martirizada comiendo, porque de alguna manera lo que se alimente la madre va a ser lo que va a transmitir a ese niño, que tiene que ser el genio, ¿no? La materia ya, de esto nos habla de la materia más Olaya, la filosofía va a constituir también esa materia física una parte de esa criatura. Además, la madre va a ser la encargada de la primera crianza, de criar y de cubrir esas necesidades básicas del niño, que en la educación es en el sentido de alimentar, es decir, si no estamos alimentados físicamente no hay niño ni niña ni nada, es decir, lo primero es la alimentación, el cuidado, cubrir las necesidades básicas, pero luego también es el alimentar en el sentido espiritual, o en el sentido no físico, en el sentido cognitivo, de dar estimulación, de ofrecer conocimientos de todo tipo para que esa persona pueda seguir desarrollándose y creciendo. Y en ese alimentar, bueno, pues tiene partes muy divertidas, ¿no? Como lo de coger el huevecillo este de las abejas. Las abejas le gustan mucho, ¿no? Porque dice que dándole un tratamiento a un huevecillo cualquiera, un tratamiento especial, alimentando a la larva con pasta real o regia mediante acertada pedagogía abejil, melisagogía, sacan de él una reina. Entonces, él pretende, don Avito, que no sabemos de dónde se ha caído, de una pensión en la que vivía, pues pretende eso, tener un hijo y criar un genio. Esto sin tener novia ni nada, ¿eh? Así, bien, está bien. Bueno, además, aquí vemos también cómo de alguna manera se percibe que las cualidades de la madre ya se van a transmitir a ese hijo. Bueno, aquí luego veremos lo que pasa con el matrimonio y, en fin. Entonces, también vemos que este proceso de lo que hay fuera dentro, el alimentarse, tiene que ver también con la socialización, es decir, no vivimos aislados, vamos a tomar lo que hay en el entorno, ¿no? Pero claro, con esto no haremos nada sin el otro término, que será el que parte de otras concepciones filosóficas, ¿no? En el que no nacemos como una página en blanco, sino que ya traemos algo que, si no es estimulado desde fuera, y esto se ve muy bien en niños, pues noticias que hay todos los días, no afortunadamente, pero muchos días, de niños que han estado encerrados, ¿no? En casa sin salir y que no salen apenas. Hace pocos días salía una, andar. Si no estimulas aquello que traes ya, no te vas a educar, no vas a desarrollarte, ¿no? Como persona. Pero claro, hay que saber sacar ese interior, y todo no procede del exterior. Entonces, aquí es importante la figura de ese maestro particular, que es el filósofo, que le busca, que es don Fulgencio Entrambos Mares. Los apellidos también se las traen porque juega mucho, ¿no? Con las palabras de dónde está este filósofo. Está como yo leyendo la novela, no sabe muy bien dónde, ¿no? Y sin embargo, le dice a don Avito, al padre, le dice:
No, perdón, en este caso es a Apolodoro, al hijo, le dice, sé tú mismo, único, insustituible. O sea, lo que te digamos desde fuera, bueno, lo que venga desde fuera, bueno, pero tú traes ya algo, tú tienes que sacar ese algo, ¿no? Tienes que aprovechar tus cualidades, lo que tú quieras. La educación se puede ver como instrucción, como enseñanza, ¿no? En este caso es algo que viene de fuera. Y en la novela aparecen, podríamos llamarles metodologías de instrucción o de enseñanza. Por ejemplo, aprender a través de la experiencia y la observación. En la novela aparece aprender lo que comentaba antes Olaya de las leyes y la ciencia. Y también aparece aprender por repetición e imitación, que esto también es un aprendizaje memorístico, que bueno, en este país como en otros vamos de unos péndulos a otros, ¿no? A todo de memoria, nada de memoria, bueno, por ahí andamos en la educación con estas modas. A lo mejor todo es necesario, ya adelantándonos, ¿no? Bueno, aquí pongo en cada una a determinados personajes, porque en esa observación, en esa experiencia, esa educación natural más rusoniana de toma del entorno lo que necesites, de la libertad de elegir, está el filósofo don Fulgencio. Toma lo que veas y le recomienda, por encima de las ciencias exactas, le recomienda la reflexión y la crítica, es decir, aquí Unamuno da mucha importancia en toda la novela a aprender a pensar por ti mismo y a reflexionar. Entonces el filósofo representa un poco eso de sé tú mismo que le decía antes, toma tu camino, pero piensa y que son, vale, le dice los hechos, los datos, los libros. Esto lo dice Unamuno también luego aparece en el discurso que da a principios de curso cuando es elegido rector en 1900 y 1901, pero fue en 1900 cuando lo escribe. También dice, vale, lo que está en los libros es importante, pero que es más importante la vida o que hay que tomar como referencia, ¿no? Bueno, en esa otra enseñanza en las leyes, basada en las leyes, en la ciencia, en lo más racional, está el padre, don Avito. Pero bueno, se encuentra, es divertido, porque de repente le intenta enseñar, no se dice así, determinados verbos y choca con los verbos irregulares. Y entonces la regla se va, ya no sirve la regla, ¿no? Entonces, bueno, siempre es divertido porque choca siempre con esas contradicciones, ¿no? Con eso de que la regla no existe, no funciona siempre, pero sí es en este tipo de aprendizaje para la razón es importante basarse, ¿no?, en la demostración, lo que es científico. También para él era muy importante las visitas a los museos o también en la observación, la salida, ver la realidad, la salida al mundo, la salida a la naturaleza. En la repetición, en la imitación, encontramos más a Marina del Valle, la madre, que le estimula para que aprenda y bueno, y la madre utiliza lo que en psicología se llama el refuerzo positivo. Yo lo llamo ahí un refuerzo afectivo porque le da abrazos y besos cuando el niño aprende bien las palabras. Aquí volvemos otra vez a lo que comentaba mi compañera, que qué educación es más efectiva. Y bueno, esto era lo que les comentaba del discurso en el que Unamuno cuestiona, bueno, que los libros sí que, claro que hay que tenerlos en cuenta, él mismo los escribía, los traducía, no iba a contradecir esto, pero que también había que aprender a través de la vida y dice, y no al revés de los libros, bueno, en fin. El contacto con la realidad, el contacto con el mundo también es muy importante, aunque esa realidad, como decía antes Olaya, pues no funcione siempre con la idea de la razón y tengamos que tener más en cuenta la intuición, ¿no? ¿Por qué pongo educación escolar? En esa educación, bueno, primero, don Avito no quería que su hijo fuera a la escuela, pero don Fulgencio le dice, mira, sí, que al principio tiene que ir a la escuela, tiene que aprender, como ha dicho Olaya, con otros niños, socializarse. Y además le dice esta frase muy importante, que nadie puede ser maestro de sus hijos, como diciéndole, no puedes quedarte al niño en casa, o sea, mejor que sean otras personas, que haya una institución, que sea de otra manera como se haga, ¿no? Bueno, aquí es donde yo empecé también a pensar, a ver, en el segundo prólogo, que Unamuno escribe esta novela en 1934,
que ya estamos en la Segunda República, ahí lo que hace es una crítica a la pedagogía que pretendía enseñar... es que, claro, él dice ciudadanos y yo ahí era donde me quebraba la cabeza. Yo, ¿cómo? Que no había que hacer ciudadanos si estábamos no acostumbrados a vivir en una democracia. Pero claro, Unamuno lo que se refiere es a no hay que enseñar esa ciudadanía como si fuera la religión. Es decir, adoctrinando, como si fueran conocimientos, hechos, datos memorísticos adoctrinando. Sino, claro, yo entiendo por qué ahí digo... ¿Por qué cuestiona este modelo de hacer ciudadanos Unamuno? Claro, lo cuestiona por la forma en que se hizo en algunos momentos de la República, ¿no? Entonces, porque claro, considera que la escuela no ha de estar politizada, y esto me lo pregunto yo. ¿No está siempre politizada la escuela o esto no es un acto politizado? Estamos hablando en público, mujeres, para hombres y mujeres, ¿esto no es un acto político? Posiblemente sí, ¿no? Creo que sí. Entonces... aunque parece que ataca a las instituciones o ataca a los educadores, en realidad está atacando una forma de hacer educación, una forma de una educación tradicional que entiendo que es la predominante en esa época todavía, que es ese aprendizaje verbalista, memorístico y demás, que no enseña a pensar, que todavía hoy no enseñamos a pensar, quienes somos educadores del todo no enseñamos a pensar, o si no, cómo está el mundo. Y yo creo que eso es lo que cuestiona Miguel de Unamuno, ¿no? Creo. Luego, si no, me pueden decir. No vamos a leer las citas, algunas es para que les den ganas de leerlas. En esta es don Fulgencio que le dice: extravaga, piérdete, piensa, piérdete. Y sí es interesante el final, ¿no? El que dice que hay 3 clases de hombres. Y bueno, el que nos interesa es los que obran y piensan a la vez, pensando lo que hacen a la vez misma que hacen lo que piensan. Estos son los fuertes. Bueno, y esta es la dificultad, tal vez. Estamos los arrojadizos, que dice, esos, mucha parte de mi vida he estado ahí, los que, hablas, o saltas, o te emocionas, o te fusionas, o te enfadas, así como sin pensar mucho si lo hubiera pensado. Hay otros que piensan tanto que no actúan, ¿no? Y luego, ¿quién piensa y actúa en coherencia con eso que estamos pensando y siendo coherentes en estos mundos que vivimos, con tanto poder entre medio, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy interesante que el filósofo realmente actúa de filósofo en la novela y es muy interesante. No voy a leer esta cita. La escuela entonces se utiliza como espacio de socialización. Bueno, claro, llega a casa diciendo que el sol dice y empieza ahí. El sol dice, ¿cómo va a hablar el sol? Pero me interesa el final y lo traigo al presente. En la escuela, los niños Apolodoro se ríen de él por el nombre que tiene y le llaman Apolo, bolo, boliche. Esto, el niño se pone a llorar por el nombre que le ha puesto el padre, y esto hoy en día a mí me recuerda al acoso escolar, violencia escolar, a cómo son tratados algunos críos y crías en la escuela, pues porque además es que el padre le dice, no, tú no pegues, no estoy defendiendo que haya que pegar, a ver, cuidado, que me dedico a esto de la educación, no estoy, pero claro, tampoco puedes, no sé, no defenderte con la palabra por lo menos, o no defenderte de otra manera, es decir, no puedes tampoco decirle, o que huya, ¿cómo? ¿Que huya? ¿De dónde? ¿Del mundo? ¿Va a huir? No, huye del mundo. No quería llevarlo a la escuela el padre. Entonces, bueno, va a la escuela, pero bueno, educación familiar. A ver, hemos puesto ahí a don Unamuno y su esposa, no por nada, sino porque no teníamos fotografías de la novela, A ver, bueno, esto es muy divertido. Bueno, depende de cómo sea la familia o la educación, desde luego, repercute directamente en la socialización primera de los niños y en la educación. En la novela habla de 2 métodos de matrimonio y de 2 métodos para casarse, y es muy divertido porque el método racional que él quería elegir era el deductivo, que es que tú piensas, claro, el hombre es el que elige también, Bien, bueno, vamos a pensar que estamos en otros tiempos, las mujeres podemos elegir. Vamos a elegir, bueno, de hecho luego pondré otra cosa que no es de esta novela, y hubo una mujer en España que eligió también para hacer esto, y eligió de verdad, porque esto es una novela, pero el otro caso es de verdad. Bueno,
Si tienes que elegir, elige a la mejor materia y a la mejor materia cultivada, es decir, a la mujer que tenga más cultura y demás. De hecho, él se va con una carta a elegir a la mujer, pero en la casa de esta mujer se encuentra otra. Se le cruza por el camino Marina del Valle. Y entonces se enamora, y entonces lo que hace es un matrimonio inductivo, es decir, se enamora perdidamente, se deja llevar por lo irracional y se casa con esta que le había gustado mucho más, pero que no era la mejor materia para un genio. Entonces empezamos bien el matrimonio, ¿no? Bueno, además se casa por la iglesia, que no quería casarse por la iglesia porque Marina del Valle es una mujer muy católica, es muy, en fin, entregada. También yo creo que también Miguel Unamuno, para él es muy importante la religión, pero claro, también a la vez estaba en esa otra de no contradicción, sino de ser un hombre que reflexionaba. Y entonces, aquí en estos dos personajes vamos a tener estas dos caras también de Miguel de Unamuno, ¿no? Y bueno, acaba no solo casándose con la que no debe, sino casándose también porque ya quería casarse y claro, esto se deja llevar por esa emoción irracional que luego su hijo también se va a dejar llevar por esa, lo que pasa que lo de su hijo va a acabar de otra manera, se deja llevar por esa pasión irracional. Simplemente el amor y la razón se excluyen. Esto es lo que dice en algún momento de la novela. A ver, lo marco ahí porque luego veremos que tampoco esto es tan cierto, ¿no? Porque de alguna manera esa contradicción educativa que se percibe en el seno familiar ya vemos como dos modelos diferentes de educar. Con el filósofo vamos a ver otro, con unos personajes que aquí hoy no hemos traído por falta de tiempo, que va a ser Heliodoro, creo que es el profesor, igual me estoy confundiendo el nombre, luego lo compruebo, de arte, y luego está el poeta. Entonces va a haber otros personajes que todos van a tener a contribuir en esa formación de Apolodoro y cada uno va con su tipo de educación. O sea, de alguna manera lo que se puede ver como contrarios también se puede ver como complementarios. Es decir, se podría ver como que cada personaje aporta una forma de educar o unos contenidos que pueden ser complementarios. De hecho, también en psicología se habla de la disonancia cognitiva. También una contradicción te puede ayudar a que tú reflexiones sobre qué modelo te gusta mejor o sobre pensar qué es lo mejor, ¿no? Bueno, luego están en la familia los nombres. Es que, a ver, el padre le pone un nombre y la madre le pone otro. O sea, la disociación que tenía que tener este pobre crío, pues ya era interesante, ¿no? El padre le pone a Apolodoro porque, bueno, es de alguna manera, quiere hacer un genio, el nombre viene de Apolo, entonces ahí tenemos como, pues el nombre le interesaba porque es el dios del sol, de la luz, el origen de la vida, en sentido mitológico. También es la nomenclatura científica toma también del griego y así todo esto, ¿no? El caso es que también se da cuenta, claro, don Avito rehuye de la religión católica, pero está metiendo el nombre de un dios, es decir, está entrando en otra contradicción. En fin, todo el día está dándose de cabezadas contra las contradicciones. Por otro lado, la madre se empeña en bautizarlo y entonces la madre ese nombre no le gusta. ¿Y qué hace? Ponerle el nombre de su padre, el nombre del abuelo, del niño, que es Luis. Entonces, en la intimidad, cuando no estaba en casa el padre, le llamaba Luisito, Luis, mi Luisito, y le besaba, ¿no? En toda esa parte afectiva que antes nos ha contado Olaya, con esa parte irracional que representa a la madre, ¿no? Y bueno, ahí vemos que por un lado el padre quería un ambiente estimularlo, que no es malo, ni mucho menos, en un ambiente rico, estimulante, científico, la vida de la ciencia, del arte, y la madre, sin embargo, a ella prefería la intuición, la religión, la creencia y más irracional, ¿no? Representa la otra parte, ¿no?
El problema yo creo que de no hacer un genio radica en que no le dejan elegir, en que esa libertad de la que hablábamos antes, que sí que está en la obra, ¿no?, de Rousseau y tal, pues que a este niño se le marea demasiado y no se le deja elegir. Creo yo, porque, bueno, si se le dejara elegir ni tan mal. Y también en todo esto, ¿dónde está el amor? Y el amor. Y el amor, el padre al final de la novela, voy a poner otra cita también, reprocha, ¿no? Perdón, el padre no, el hijo, reprocha al padre la educación que le está dando. Y le dice, bueno, pero la ciencia me enseña a ser querido, me enseña a querer. No es eso lo que importa, el amor, herencia fatal, dice el padre, ¿no? Entonces, ¿dónde está el amor? Bueno, el amor está, claro. Ya vais viendo dónde está. Bueno, y esto que es así como el mito de fabricación, el mito de la educación como fabricación, Frankenstein educador, del que habló un francés, Méliès, se ve en esta novela. O sea, es como que quiere crear a un niño perfecto, a un genio, ¿no? Y bueno, ya lo hemos estado hablando, y además es como a la madre, ya os contaba antes, no solo le hace comer, a la madre durante el embarazo él le lee la vida de Newton y de no sé qué científicos, la lleva a museos, o sea, quiere como una rica vida cultural para que el embrión ya vaya absorbiéndolo todo, ¿no? Estos mitos los vemos en otras obras, en otra que Olaya y yo estudiamos también, en Pigmalión, en una obra del autor Schwab, premio Nobel, en la que se pretende también educar a Elisa, una mujer que vendía flores de los barrios bajos. Hay un musical, unas películas que acaban diferente a la novela, estudiamos las dos partes. Pero My Fair Lady, igual la habrás visto. Se ve aquí cómo hemos copiado esa frase aquí, de lo que se trata es de desasnarte y de pulirte. Y a ver, en este caso, esta novela acaba bien, porque consigue que a través de esa educación que le dan por hacer un experimento, esta mujer se aprovecha de eso para educarse mejor, lo que entendemos como educación cultural académica, y para escalar en el trabajo que tenía. Es decir, pero en las otras dos, y la de Aurora de Sangre, bueno, es la historia de Aurora Rodríguez Carballeira. Les sonará porque se hizo una película del año pasado, la de la Virgen Roja. Esto es una historia real, a lo que me refería antes, a una mujer gallega que eligió a un hombre que era un cura. O sea, que porque eligió la materia también, lo que decíamos antes. ¿A quién tenía por ahí cerca mejor formado? Pues un cura. Para tener una hija, Hildegard, le pone un nombre también, y que la educó, bueno, pues que a los, no sé, poquísimos años ya tenía 2 carreras o 3, y bueno, y a ver, lo que quiero aquí destacar, tanto en estas obras, sobre todo en la de Hildegard como en la la que estamos viendo, Amor y Pedagogía, en Apolodoro, acaban trágicamente porque los riesgos que pone ahí, qué riesgos entraña educar al otro para hacerlo dependiente de quien educa, para hacerlo. Entonces, nos parecía interesante esa comparación, ¿no? Y el cómo acaban mal estas dos novelas en tragedia. La de Pigmalión, digo, no podría acabar mal siempre, ¿eh? Podría Apolodoro haber tenido, a lo mejor, si hubiera educado a Rosa, a la hermana que era más despierta, esa a lo mejor se le había salido después por otro carril y no había resultado la novela tan trágica. Estoy haciendo otra novela, ¿eh? Bueno, si se cansan me lo dicen porque... Bueno, ¿y cuál es la respuesta entonces final a esa pregunta que hacíamos al principio, aunque aún queda un poquito? Bueno, pues bueno, ya saben, ya lo hemos desentrañado hace mucho rato, al principio de la charla, que no funciona el experimento, pero es que casi desde el principio del experimento, desde que se casa con la que no se tenía que casar, empieza, caí, volví a caer. Y entonces, desde el principio casi dice, he fiado con exceso a la pedagogía, he diseñado la herencia, y la herencia se venga. Entonces, me he equivocado, la fuerza de voluntad. Entonces, aquí vemos cómo el experimento y el genio
se fue. Se fue, ¿por qué? No vamos a leer tampoco la cita, pero ahí he destacado: no haremos con la pedagogía genios mientras no se elimine el amor. ¿Y por qué no hacer del amor mismo pedagogía, padre?, le dice Apolodoro. La razón frente al amor, la contradicción como eje de la novela, lo estamos viendo todo el rato que estamos aquí hablando de ella. En conclusión, a ver, al final, como pedagoga, ¿qué les puedo decir que yo saco de esta novela? Bueno, que los contrarios se unen y que en el fondo de lo que nos está hablando Miguel de Unamuno es de una educación entendida como perfeccionamiento, como el llegar a ser persona en mayúsculas o a ser humano, que estamos perdiendo, digo, porque en fin, la realidad cada día nos dice dónde estamos, qué somos, no sé. Y dice que se eleva sobre su propia humanidad, es decir, ese concepto de educación que dura, que después lo pongo, toda la vida, que es un proceso que vamos a iniciar cuando nacemos y lo vamos a acabar cuando perdamos la razón o cuando dejemos de existir, ¿no? Y en el que vamos a través de los afectos, es decir, aquí meto el amor, y a través de la reflexión racional vamos a poder hacer que nos entendamos a nosotros mismos, que entendamos a los demás, y estoy hablando de emociones, de algo que desde hace muy pocos años se ha puesto en marcha en las escuelas de esas maneras, pero bueno, por lo menos se habla de educación emocional y que es muy importante para que se dé la otra educación racional o otro tipo de educación. Bueno, a estas características, otro autor que, como les decía, he leído así un artículo, decía que se añade la educación personalizada. Es cierto que en la educación es necesario que se tengan en cuenta las características personales y que se tengan en cuenta también, luego la siguiente va a ser también las que formamos parte de una sociedad, que también tenemos que aprender a convivir o a vivir con los otros en una sociedad. Y también, como vuelvo a reincidir en que es muy necesario cultivar el pensamiento crítico, o sea, la reflexión, el pensamiento crítico y la creatividad. No les hemos hablado, pero sí en la novela aparece el poeta y aparece otra parte también, o al menos significativa, del arte que también era muy importante, ¿no? Esa creatividad que al final también es lo que don Miguel de Unamuno hacía, era novela. Y escribía y tenía esa imaginación y esa creación tan portentosa, ¿no? ¿Qué no es su educación o la educación de esta novela? Es una educación que se dé de espaldas a la realidad. Es una educación en la que tanto el educador como el educando, que esto pasa en Apolodoro, hayan perdido la ilusión y la motivación para aprender. Y cuando un educador no transmite ese amor por el conocimiento, tampoco poco puede aprender, ¿no?, nuestro alumnado. Una enseñanza dogmática, antes lo hemos dicho, que don Miguel, ¿no?, nos dice que él no quería adoctrinar, no quería que las personas fueran libres, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esa frase del discurso de inicio de curso, ¿no? Y también la pedagogía entendida como una serie de procedimientos a aplicar con el niño sin tener en cuenta el mismo niño, sin tener en cuenta sus circunstancias, es decir, cuando vayamos a educar hay que tener en cuenta a cada persona, como decíamos, su entorno. Y aquí pongo, aunque también estuvimos dudando si ponerla en la otra diapositiva, también dando esa libertad. Es decir, no puede ser una educación que coarta la libertad del maestro, maestra y del discípulo, ¿no? O sea, tiene que ser una educación que nos haga libres, porque si no, ¿para qué y de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí teníamos algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Y no sé. Muchas gracias a las dos por esta impresionante conferencia. Os habéis hablado de educación y de filosofía muchísimo. Hemos aprendido muchísimo también. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que sea brevemente. Simplemente agradeceros, me ha encantado vuestra conferencia y además me ha reforzado la idea de que Unamuno realmente se adelantó a su tiempo, ¿no? Lo que comentabas de las contradicciones me ha recordado al concepto de Bakhtin del dialogismo, el Bakhtin, el teórico de la novela, que habla de esa
bivocalidad en un personaje o en dos a nivel ideológico, ¿no? Y eso sobre todo se da en la novela contemporánea, no en la novela finisecular, pero Unamuno ya lo hace aquí en esta, también en Niebla, y en otras muchas, ¿no? Y luego lo que hablabais de que el genio, aquí en esta novela aparecía como que el genio se hace, pero al mismo tiempo en esas contradicciones surgía los opuestos, ¿no? Y parece que Unamuno está anticipando ese modelo de la psicología actual, del modelo biopsicosocial en el que todo se engloba, que es un modelo también que es muy reciente, ¿no? En esa época, en 1900, todavía en la ciencia de la psicología no había la psicología a nivel diferencial, la genética, no había surgido esto, y parece que Unamuno ya está ahí. Y ya a nivel personal, lo último que has comentado de la reflexión, el espíritu crítico y la creatividad. Yo soy profesor de español y literatura en una universidad japonesa, con estudiantes japoneses. Y tengo esos, yo más que enseñar literatura o español, yo les enseño a ser personas, que es lo que Unamuno parece que nos está diciendo con esta novela, ¿no? De amor y pedagogía. Así, más que una pregunta, era una reflexión sobre vuestro... Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta o algo? Obviamente. Si no, dar las gracias por haber venido, y a ellas les vamos a dar un pequeño obsequio que siempre hacemos en la asociación. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Se escucha, creo que se escucha bien. Agradecemos en primer lugar a la Asociación de Amigos de Unamuno. Voy a acercar el micro. Muchas gracias a las dos por esta impresionante conferencia. Os habéis hablado de educación y de filosofía muchísimo. Hemos aprendido muchísimo también. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que sea brevemente. Simplemente agradeceros, me ha encantado vuestra conferencia, y además me ha reforzado la idea de que Unamuno realmente se adelantó a su tiempo, ¿no? Lo que comentabas de las contradicciones me recordaba el concepto este de Bakhtin del dialogismo, el Bakhtin, el teórico de la novela, que habla de esa bivocalidad en un personaje o en dos a nivel ideológico, ¿no? Y eso sobre todo se da en la novela contemporánea, no en la novela finisecular, pero Unamuno ya lo hace aquí en esta, también en Niebla, y en otras muchas, ¿no? Y luego lo que hablabais de que el genio, aquí en esta novela aparecía como que el genio se hace, pero al mismo tiempo en esas contradicciones surgía los opuestos, ¿no? Y parece que Unamuno está anticipando ese modelo de la psicología actual, del modelo biopsicosocial en el que todo se engloba, que es un modelo también que es muy reciente, ¿no? En esa época, en 1900, todavía en la ciencia de la psicología no había la psicología a nivel diferencial, la genética, no había surgido esto, y parece que Unamuno ya está ahí. Y ya a nivel personal, lo último que has comentado de la reflexión, el espíritu crítico y la creatividad. Yo soy profesor de español y literatura en una universidad japonesa, con estudiantes japoneses. Y tengo esos, yo más que enseñar literatura o español, yo les enseño a ser personas, que es lo que Unamuno parece que nos está diciendo con esta novela, ¿no? De amor y pedagogía. Así, más que una pregunta, era una reflexión sobre vuestro... Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta o algo? Obviamente. Si no, dar las gracias por haber venido, y a ellas les vamos a dar un pequeño obsequio que siempre hacemos en la asociación.